noches. Estamos nuevamente dando un espacio para el libro de Gálatas, en el que hemos llamados a la libertad. Y como todos nosotros sabemos, hay muchas formas de volver a caer en la esclavitud. Y tú te preguntarás, ¿qué importancia tiene que yo escuche todos estos audios, que vea todos estos videos en tiempos donde hay un temblor, donde hay coronavirus, donde estamos preocupados? Y yo te quiero decir que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es actual y es una palabra que es para este día, para ti y para mí. Así que como el día de ayer estamos invitando a algunas pastoras, amigas, personas que han dedicado su vida a la palabra de Dios y para que respondiéndonos y haciéndole preguntas a la Biblia podamos ir entendiendo y aplicando de manera más vívida la palabra que es nuestro alimento. Así que le quiero dar la bienvenida a una amiga querida, Laura Landeros, la pastora Laura. Un saludo. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿cómo están? Un saludo para toda la iglesia Palabras de Vida, nuestra iglesia hermana. Los amamos mucho. Lo sé, Lau, muchas gracias. Lau, quiero preguntarte algo. Tú eres una mujer de fe y eres una mujer que ha dedicado su vida al estudio de la palabra, pero sobre todo a enseñarla. Y por lo pronto tú estás al tanto de cómo pueden estar las personas hoy en día. Podemos estar alteradas. Y de repente nos vamos con un capítulo 2 del libro de los Gálatas, donde el apóstol Pablo hace declaraciones tremendas y yo quisiera que desde tu perspectiva nos pudieras aportar. Dice el apóstol Pablo que nosotros fuimos justificados por fe y no por obras. Esto, Laura, ¿qué aplicaría hoy en día para todos nosotros? Bueno, Lau, pues definitivamente ese es uno de los principios de nuestra vida cristiana, el saber que ya no vivimos por las obras, sino efectivamente por la gracia, por la fe en el Hijo de Dios. Y esto es justamente con lo que Pablo se estaba encontrando con los Gálatas, que ya habían sido puestos en libertad y otra vez estaban queriendo regresar a la esclavitud. Querían volver a tener que hacer cosas, ¿verdad? Esfuerzos para poder llegar a Dios. Y qué tremendo que estos Gálatas estaban renunciando a su libertad en Cristo para volver a servir a la ley de Moisés, ¿no? Entonces, creo que a veces nosotros estamos pareciéndonos mucho a los Gálatas, sabiendo que Cristo ya ha hecho todo por nosotros, que Él ya vivió una vida perfecta, una vida que cumplió con todas las exigencias de la ley, para que nosotros ahora solamente por la fe en el Hijo de Dios podamos ser salvos, podamos encontrar esa gracia. Eso es increíble, eso es increíble. ¿Quién podría voluntariamente esclavizarse? Parecería como absurdo, ¿no es así, Lau? Y sin embargo, pareciera que no queremos esa libertad en Cristo. ¿Qué opinas? Sí, fíjate que la misma iglesia en ese momento lo tenía claro, entendía que ya habían sido salvos, tenía la claridad de que el sacrificio de Jesucristo había obtenido la salvación para todos, ¿no? Sí. Sin embargo, Sí, ellos sí. en ese momento estaban como en una cuestión, en una duda de lo que eso significaba en cuanto a la ley de Moisés. Claro. Si como cristianos debían de seguir cumpliendo la ley o no. Y a veces nosotros también estamos ahí, entonces tengo que hacer cosas porque son el fruto o eso le agrada a Dios, o entonces si ya Cristo lo hizo, ¿para qué lo hago yo? Y entramos como en una... Un dilema, ¿no? Claro. Incluso, perdón, Laura, es que estaba pensando, incluso podemos llegar a momentos como el que te estoy explicando, momentos de miedo, de incertidumbre, y decir, bueno, quizá Cristo no es suficiente, ¿qué tengo más que hacer? Y absolutamente nada, no hay nada más que hacer. Dice el mismo libro de Gálatas en el versículo 16 del capítulo 2, sin embargo sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley.
Ay, qué hermoso. Qué hermoso, qué hermoso saberlo, qué hermoso oírlo, porque yo creo que también cuando las cosas se complican en la vida de cualquiera de nosotros, viene un pensamiento, ¿qué me falta? ¿No? ¿Qué no he hecho bien para que Dios me bendiga? ¿Por qué las cosas no me resultan bien? ¿Qué falta a mi vida? ¿Qué tengo que añadir a esa bendita cruz? Absolutamente nada, solamente creer en Cristo Jesús para poder ser declarados justos. Y bueno, esa es todo el todo de nuestra fe. De hecho, me gusta mucho que en los evangelios tú siempre vas a leer que Él cumplió con todas las exigencias, con todo lo que exigía la ley. Él lo hizo en nuestro lugar. Él lo hizo para que nosotros no tuviéramos ninguna falta, no nos faltara nada, ¿no? Así es. Y eso cuesta trabajo de creerlo, ¿verdad? Porque de repente siempre viene a nuestros pensamientos, ¿qué más podría yo hacer por Dios o para Dios? Y pensar que en mis fuerzas puedo ganar algo más que la cruz. Y eso, como bien lo dices, te vuelve a atar, ¿no? Te esclaviza. Supuesto, y esa era la posición en la que estaban los Gálatas y aún los apóstoles. En el mismo capítulo 2, tú puedes ver que Pedro todavía no sabía cómo manejarlo, aunque tenía la claridad de que la salvación solamente era por fe, por la obra redentora de Jesucristo. Cuando estaba con los judíos, se portaba como judío, y cuando estaba con los gentiles, comía con ellos, pero cuando estaban los dos no sabía cómo actuar. No sabía qué hacer. ¿Verdad? Ahí es donde Pablo viene y entran en ese conflicto, pero en realidad no sabían cómo manejarlo. Y fíjate, Lau, me encontré con un versículo maravilloso en Mateo 5:17, donde dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. Está hablando Jesucristo. Y dice, no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Claro. Y creo que eso es maravilloso. Así es. Ahí está el todo. Nosotros no tenemos que cumplir con esa ley. Sin embargo, cuando tenemos fe en Jesucristo y vivimos en la vida de Él, entonces el resultado es que vivimos en los propósitos de la ley. Maravilloso, Lau. Y creo que, bueno, nadie puede olvidar en Gálatas capítulo 2 el gran versículo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y yo quisiera, para terminar, que nos pudieras decir, en tu vida de fe, ¿cómo se vive Gálatas 2:20? Bueno, Lau, definitivamente el Evangelio, cada palabra que estudiamos, que leemos en las Escrituras, debe de impactar nuestro día a día, ¿no? Así es. Entonces, creo que desde los momentos más triviales o los momentos de mayor bonanza, hasta los momentos que puedan parecernos los más difíciles, una palabra como esta de Gálatas 2:20 es la verdad a la que nos tenemos que abrazar. Por ejemplo, si tú estás pasando por una situación que va más allá de tus fuerzas, que tal vez estás en alguna tentación, en una tristeza o ante alguna persona que sea muy difícil de sobrellevar, es ese momento donde tenemos que recordar la verdad de Gálatas 2:20 para que nuestro corazón pueda ser alentado, que dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Entonces, quiere decir que en el momento de la prueba, en el momento difícil, pues no puedo caer en la tentación de hacer lo que yo quiera. No puedo pecar, no puedo ceder al temor, ¿no? Ceder o actuar con egoísmo, porque aquí está escrito, ya no vivo yo, sino que con Cristo he sido juntamente crucificada. Y eso puede sonar muy poco cómodo, ¿no es cierto? Sin embargo, el Evangelio, la palabra de Dios siempre nos va a traer
un mensaje de esperanza. Y es Así que es. Cristo vive en nosotras. Así es, no estamos solos. Así es. Entonces, eso significa que nosotras estamos en Cristo y que cuando Él murió en la cruz, nosotras también, en un sentido muy real, también morimos. Así es. Y nuestro viejo yo, que estaba ansioso, que era temeroso, egoísta, orgulloso, ya murió con Cristo. Amén, amén. Pero cuando Él resucitó, también un nuevo yo resucitó con Él. Qué lindo, ¿no? Muy bien. Qué lindo. Así que cada día, pues nosotras debemos de vivir, que nosotras vivamos en nuestra carne, a pesar de cualquier circunstancia que estemos atravesando, pues Así debemos de vivirlo en fe, vivirlo por la Así fe. Es decir, no confiando en nuestras habilidades para resistir las pruebas o las tentaciones, pero tampoco en nuestras habilidades, sino que más bien tenemos que poner nuestra confianza en la vida perfecta que Jesús vivió en nuestro lugar. Así es. Eso es maravilloso porque también eso nos da la confianza de que todas las decisiones, a veces estamos en la encrucijada siempre de qué debo hacer, qué debo decidir, y puedes pensar y puedes descansar en la promesa de que Él vive en ti y que Él hace las mejores decisiones. Pero sobre todo me gustó algo, pensar que ya no estamos solos, que Él está todo el tiempo con nosotros. Él pasa con nosotros las pruebas y Él pasa con nosotros todas las malas circunstancias. Esto es precioso. Entonces, yo creo que podríamos concluir diciendo, y si me ayudas a orar, para que todos los que nos estén escuchando hoy puedan grabarse en el corazón que para ellos Gálatas 2:20 es una verdad, y que sobre esa verdad puedan vivir todo lo que venga. ¿Te parece? ¿Me ayudas, por favor? Sí, gracias. Muchísimas gracias, porque tu palabra alienta nuestros corazones aún en las circunstancias más difíciles. Y, Señor, no queremos vivir nosotros. Más bien, Señor, queremos poner toda nuestra fe en la vida que tú viviste en nuestro lugar, en tu obediencia. Señor, a veces seguramente tú nos miras débiles, esforzándonos por agradarte, pero qué bueno eres, Señor, que el filtro es Jesucristo, que tú nos ves a través de Él y entonces quedas satisfecho. Gracias, Dios. Hoy creemos, Señor, que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que opera en nosotros, Señor, para que cuando somos débiles, Señor, en Cristo Jesús seamos fuertes. Por eso hoy depositamos toda nuestra confianza en tu poder para que podamos obedecer y no caer, Señor, ante ninguna tentación ni desmayar ante ninguna prueba. Gracias, Dios, porque ahora lo que nosotros vemos solo con nuestros ojos físicos, Señor, no es realmente lo que tu palabra, Señor, quiere hacer en nosotros, sino que tú en los momentos donde nos sentimos exhaustos, tristes, desanimados o desilusionados, Señor, ahí, Dios, ahí sabemos que tú ya has vivido una vida perfecta para que nosotros no enfrentemos derrota, sino victoria en ti. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Te mandamos un beso. Que Dios los bendiga. Beso a todos. Gracias. Besitos. Besitos.